Goya 360 no se hace responsable de las opiniones expresadas por nuestros invitados, colaboradores o cualquier persona que participe en nuestros programas. Las opiniones expresadas en el medio son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y estas no representan el punto de vista de la organización que representamos. Bienvenidos al podcast Goya 360, un espacio del programa de formación profesional de la OIT Colombia para promover los principios y derechos fundamentales en el trabajo. Un saludo y un abrazo muy especial para todos los que nos van a acompañar y nos van a ver en este nuevo episodio, el número 11 de nuestro podcast Goya 360. Antes de entrar en materia, pues hoy vamos a tener una invitada muy importante que se ha encargado ustedes quizá no lo saben, pero se ha encargado de hacer posibles muchas oportunidades que han cumplido sueños en el país para muchas personas. Entonces va a ser muy lindo descubrir qué hay detrás, no solamente en su historia, sino en su proceso de vida. Y ahorita incluso lo hablábamos en esa construcción que sigue ocurriendo. Así que esto va a ser un espectáculo de podcast. No se vayan a desconectar de nosotros. Y para nosotros es un placer que este programa, que este podcast llegue a cada uno de sus casas, de sus lugares, de procesos de estudio, de todas las personas que lo van a ver, que siempre se han convertido en familia y son amigos que nos acompañan. Así que entremos en materia. Le queremos dar la bienvenida. Escuchen esto. Ella fue directora general de Derechos Fundamentales del Trabajo, viceministra de Relaciones Laborales, coordinadora nacional de fortalecimiento institucional en la OIT y directora de Empleo de Colombia. Y el propósito de este podcast hoy, más allá de decirles a ustedes qué es lo que ha pasado en la vida de esta persona y cómo ha llegado hasta allí, es conocerlo desde su intimidad y desde su corazón. Así que recibimos en este especial Goya 360 a Melba Díaz Vetter. Bienvenida, Melvita, ¿cómo estás? Muy bien, Cami, qué alegría esta invitación y estoy súper contenta de poder abrir mi corazón y compartirlo con ustedes y con todos los que nos van a escuchar y ver en este súper episodio. Yo quisiera como que uno muchas veces empieza los podcasts así súper acartonados, con preguntas súper decisivas o cosas que ya de una vez lo confrontan en la vida, pero no se toma el tiempo de indagar un poquito en gustos personales que uno tiene y cosas que son normales para todos. Por ejemplo, a ver, Melita dice, ¿pizza con piña o sin piña? Con piña. ¡Ay, con piña! Hay unos que dicen que eso no es pizza, otros que sí. ¿Dormir con medias o sin medias? Sin medias. ¿Playa o montaña? Playa. ¿Café amargo o con azúcar? Con azúcar. Oh, ¿te gustan mucho los capuchinos? Me gusta el capuchino, muy poco el café así fuerte, pero el capuchino me encanta. ¿Qué te gusta más, el dulce o el salado? El dulce, que específicamente torta de chocolate. Uy, qué rico la torta de chocolate. ¿Bañarse con agua fría o caliente? Calientica acá en Bogotá. Y fría en Montería. Y fría de Montería. ¿Despertarse temprano o trasnochar? Las dos. ¿Qué preferirías? ¿Perder el celular o la billetera? Uy, yo creo que el celular. Es cierto. Melvita, hay algo muy lindo dentro de este proceso. Ahorita hablábamos un poquito. Hay muchas cosas de nuestra historia de vida que nos han llevado hasta el lugar donde hoy estamos, ¿cierto? Ese tipo de decisiones. Muchas veces uno no se imagina qué es lo que va a pasar porque uno no ve el futuro, pero sí puede y tiene la decisión de empezarlo a construir. Esta pregunta va en torno a eso, a esa historia. Tu historia demuestra que venir de un entorno, sea el que sea, no es un impedimento para alcanzar los sueños. Eso te llevó a estudiar, a trabajar mientras estudiabas, a vencer tus miedos. ¿Qué le dirías hoy a esos jóvenes que nos ven, a todas las personas que nos ven, que creen que no pueden cumplir sus sueños por el entorno o por el momento de vida que está pasando? Sí, yo creo que estamos en un momento muy diferente al que me tocó a mí. O sea, me tocó un momento de mucha alegría, de mucho amor, de mucha confianza. No puedo decir todavía que los celulares no estaban, pero estábamos en esa etapa. No, realmente lo que yo les diría a los jóvenes de hoy es primero que uno tiene que estar feliz. O sea, el solo hecho de vivir y de tener vida ya es un acontecimiento muy especial. Entonces,
Ese sería como lo primero. Uno tiene que levantarse con una sonrisa a pesar de las circunstancias en este momento. Y lo otro es que uno tiene que aprender a soñar y soñar en grande. Porque muchas veces nos dicen hasta aquí puedes o hasta aquí puedo y nos limitan en ese sueño. Entonces, el soñar es gratis. Entonces, yo primero le diría a los jóvenes que están viendo sueñen, porque eso no vale nada. Nosotros como jóvenes muchas veces a través de las pantallas y la tecnología cuestionamos mucho la historia del que vemos. Porque se dice, no, es que esa persona ya está lista, está hecha, está en una situación privilegiada, pero nadie se da cuenta que para estar aquí hay un proceso súper largo. ¿Qué recuerdas dentro de ese proceso que haya marcado tu vida, que haya sido dentro de ese entorno? No sé, un trabajo, algo que te haya marcado mucho. Bueno, muchos temas, pero siempre fui una persona muy disciplinada. Siempre, o sea, no era la niña súper juiciosa en el colegio, pero sí me destacaba de ser una muy buena estudiante, pero era totalmente rebelde. Me decían blanco, yo decía negro. Negro. No había grises. ¿Perdiste disciplina alguna vez en el colegio? Uy, si te cuento que me cambiaron de colegio por circunstancias económicas específicamente, en el año, iba a ser, en ese momento era primero de bachillerato, Sí. y me cambian de colegio y yo digo que hasta que no me vuelvan a dejar en el colegio anteriormente, que estaba con mis compañeros de toda la vida, que además en ese colegio, en ese momento hoy alcaldes, representantes, personas de la política, y en ese momento yo lo que quería era estar con mis compañeros de siempre. Y mi mamá me dijo, pues no podemos, no te puedo seguir, no puedes seguir estudiando en este colegio privado. ¿Una situación Y económica? eso es situación económica. Mi papá tuvo un accidente y a raíz de ese accidente, pues mi papá no siguió trabajando y mi mamá le tocó sacar adelante, pues a nosotros, los cuatro, de manera acompañada claramente de mi papá. Él es una persona muy fuerte, muy emotiva, pero a nivel laboral, pues mi mamá era la que estaba en un proceso de, pues, de oficina de manera puntual. Pero entonces algo que me marcó y en ese momento fue el cambio de colegio y fue muy chistoso porque yo le decía a mi mamá que hasta que no me cambiara el colegio yo no ganaba el año y perdí 2 veces Dios el primero bachillerato. mío. Sí, pero por lo Por, que y te... por disciplinada, porque simplemente decía, por caprichosa, porque decía que si no me llevaban otra vez al colegio donde estaba, pues yo no iba a ganar el año. Entonces, ¿se imagina? Elvita, en tu proceso de colegio, en todo eso que te toca obviamente hacer todas esas transiciones y que son sueños de pelados, ¿cierto? De niños, uno muchas veces como que está arañando un poquito su realidad, ¿cierto? Muchas de las personas que nos ven hoy se pueden haber levantado tristes, sumamente deprimidas, no con esas ansias y ese amor a la vida que tú has demostrado, pero no nos damos cuenta que, por ejemplo, en ese entorno y en lo que te tocaba vivir, eran sueños que se empezaban a construir y que hoy hacen posibles que otras personas puedan tener esas oportunidades que tú no tuviste. ¿Qué en ese proceso de desarrollo marcó tu vida en tus trabajos, por ejemplo? Pues pasaron muchas cosas, Cami. Te decía que en el colegio, bueno, para mí la etapa del colegio fue muy hermosa porque pude desarrollar mucho la niña que era. O sea, era muy amada, muy querida, pero era muy rebelde realmente. Te digo algo, o sea, tenía 5 años y me perdí el colegio y mi papá pensaba que ya me habían robado. Dios. ¿Sabes qué Y escondía? estaba jugando muñecas con una amiga. Y esa anécdota la cuenta mucho mi papá. Pero realmente luego pues me pasan a otro colegio, un colegio solo de mujeres, y en ese colegio desarrollé mucha disciplina. En ese colegio también me enfoqué mucho como que quería. Yo siempre fui muy líder. Ok. Entonces tomaba las decisiones en el salón, enfocaba como hacia dónde tenía que llevarse pues los temas, quién, cuándo, cómo. Ok. Y me cambio de colegio. Y en ese cambio de colegio, o sea, tengo 2 meses en el nuevo colegio y le digo a mi mamá, yo quiero ser personera del colegio. Y mi mamá y mi papá me decían, ya vienes tú con otro dolor de cabeza. Dios. En ese momento eran los primeros personeros del país. Sí. Entonces, los que iban con los derechos de los estudiantes. Entonces, siempre como llevando la vocería, mi mamá me decía, pues te voy a apoyar y mi papá también, pero no vengas llorando acá si no ganas. Entonces, siempre era como esa parte proteccionista. Te damos el apoyo, pero no queremos que sufras. Entonces, ¿qué sucedió? A los 2 meses gané las elecciones. A uno de los compañeros más famosos
y súper, mejor dicho, tú sabes, el Sí, claro. súper estrella, Ajá. que es súper amigo mío hoy. Y le gané las elecciones, me comprometí como a sacar adelante sueños de mis otros compañeros y en ese momento ese rector era un sacerdote y me decía, pero tú eres muy joven, o sea, ¿cómo vas a sacar adelante esos sueños? Y yo voy a hablar con el Ministerio de Educación, voy a hablar con la Secretaría de Educación. Entré a un periódico en ese momento que mi hermana también estaba, era como Inquietudes Juveniles, se llamaban en ese momento en Montería. Además de ese periódico, era la líder, o sea, siempre me destaqué por ser líder y lo que le decía a los estudiantes, de alguna manera, es que no todos los días nos levantamos igual, o sea, pero sí tenía un propósito que era muy grande, que era ayudar a los demás. O sea, ese propósito de servicio, de ayudar a los demás, me marcó toda mi carrera, toda mi vida y todos mis trabajos. Muchos jóvenes que están cursando en este momento el colegio, ¿cierto? Hoy tienen una oportunidad súper grande a través de muchos de los programas que se dan en este especial Senatic, ¿cierto? Se ha hecho una labor muy bella y tú nunca tuviste esa oportunidad. Y hoy estás generando esas oportunidades con un gran equipo, pero ¿cuándo decides tú, dices, voy a la universidad, voy a estudiar esto y qué voy a hacer para poder lograr esa universidad? Bueno, en 11 yo tenía muy claro que quería ayudar a los demás, pero en ese momento habían dos universidades en Montería y no tenía la posibilidad de irme de Montería. Me fue bien en las pruebas, pero pues mi mamá, como te digo otra vez, mi mamá y mi papá muy proteccionistas. Mi hermana en ese momento sacó uno de los mejores puntajes, claro, como perdí 2 años, Sí, mi hermana claro. me alcanzó y sacó uno de los mejores puntajes en Córdoba. Ella tuvo la oportunidad también de irse de Montería, pero no lo hicimos, simplemente pues por cualquier circunstancia económica principalmente. Y también como el miedo de dejar a mis papás solos, ¿sabes? O sea, sentía como que yo me tenía que hacer parte o sea, como que era la persona que representaba como muchas cosas en mi familia. Entonces, en 11 le digo a mi mamá que voy a estudiar Derecho y mi mamá me dice, pues sí, qué chévere que vayas a estudiar Qué Derecho, bonito, bacano. qué Lo chévere, apoyamos. te apoyo, pero solamente te puedo pagar el primer semestre. Ok, No te puedo pagar toda la carrera. Y yo le decía a mami, tranquila, págame el primer semestre que yo hago resto. me encanta. Entonces, ahí en ese momento, Cami, comenzó otra etapa de mi vida y yo juraba que yo era muy grande, o sea, yo iba a cumplir 18 años, imagínate, 18 añitos, pero yo me sentía súper grande, súper luchadora, súper líder, que yo todo lo podía. Entonces mi mamá me dijo, pues bueno, yo lo que puedo hacer es pagarte ese primer semestre de Derecho y pues vas a comenzar a trabajar, o sea, tienes que comenzar a trabajar, pues, tienes que hacer las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, claramente, yo no sabía hacer nada, Cami, solo hablar por teléfono. El cable de mi casa era súper, ¿se acuerdan de esos teléfonos? Sí, Yo creo que a esta claro. generación no les tocó todavía, Sí. pero a los papás de esta generación sí. Sí, a muchos de los que, por ejemplo, muchachos que nos ven, en serio, los teléfonos siempre tenían un cable muy largo, ¿cierto? Y esos cables, pues, si fuesen más largos para la época, uno se los podía llevar para el cuarto, pero era la única libertad que uno tenía como para hacerlo. En esta generación, no. Yo tenía un cable súper largo y el teléfono estaba en la casa de mi abuelo, porque pues nosotros vivimos en una casa que estaba en la casa de mi abuelo, la casa de mi mamá, la casa de mi hermana, de mi tía, y se llama El Callejón. Ok. Entonces en el callejón yo cogía mi teléfono y alargaba y mi abuelo, claro, Melba, por favor, No, ese ya. recibo va a llegar carísimo. Yo me encantaba hablar por celular, por teléfono en ese momento. Entonces, claro, como yo no sabía hacer absolutamente nada, yo en ese momento lo que digo, pues lo único que sé hacer es hablar por teléfono, voy a comenzar a buscar un trabajo Donde hagas. donde pueda hablar por teléfono. Pero antes, mi mamá tenía una vecina y la vecina le dice a mi mamá, yo tengo un trabajo para Melba en esta temporada. Entonces mi mamá me dice, pues listo, llegues a Melba. Estábamos en diciembre, porque yo quería comenzar a estudiar en enero, febrero, matricularme en Sí. enero y comenzar a estudiar apenas iniciara. Y mi vecina trabajaba en un almacén, era como la contadora, una mujer que quiero muchísimo, que hace rato no veo, pero la adoro. Y esta vecina me dice, bueno, Melba, vámonos para el trabajo. Y yo, pues claro, yo imaginé, voy a estar en un escritorio, con mi teléfono, súper ejecutiva. No.
mi querida vecina me puso al lado de la cajera a empacar la bolsa de Ok. del mercado donde Nada de trabajaba. teléfonos por ahora. Nada de teléfono, nada de oficina, sino vaya y empaque. Y empaque. Y yo claramente hice caso porque era una niña obediente, pero pasó una mañana y llegué a mi mamá y le dije, uy, mami, yo quiero salir adelante, quiero trabajar, pero lo de empacar no es lo mío. Es una bobada. Eso no. Yo creo que luego vas a tener problemas, vas a terminar tú debiendo el almacén. Entonces, ese mismo día comencé a buscar trabajo. En ese momento las ofertas también, y como ahora en nuestros proyectos en Nativ, yo creo en las oportunidades y creo que hay un montón de oportunidades afuera como lo tenemos en Senatit, que en nuestra ruta de generación de ingresos, no lo puedo dejar de hablar, lo que hacemos con el Servicio Público de Empleo y lo que estamos haciendo ahora con el empleo.com, hay ofertas laborales. En ese momento era en una oferta laboral en un periódico físico. Me quedé y comencé a buscar, y se necesitaba, decía, se necesita recepcionista con unas características específicas y unas habilidades, y yo dije, ese es mi trabajo. Voy de una. Y mi mamá me decía, Dios, no, ¿cómo mi mamá me puede dar por Dios? O sea, le di muchos dolores de cabeza a los dos. Pero fui, me presenté, se presentaron personas con mucha experiencia, muchas habilidades. No me preguntes qué le dije en ese momento a la persona que me estaba entrevistando. El tema es que también era una mujer muy querida, muy amada. Em, me escogieron, Ok. trabajé primero en una embotelladora que trabajaba para unas cervecerías. Ok. Duré 6 meses trabajando ahí. Luego también busqué otra oferta de trabajo con otra amiga adorada que quiero muchísimo, muchísimo, que es un personaje, se llama Ximena. Y esta amiga me dijo, Melba, hay la oportunidad de escalar también en lo mismo, pero es servicio al cliente de la embotelladora Román. Ok. Y era lo que yo tenía en mi cabeza, en la embotelladora Román y Coca-Cola, que era como uno de los trabajos más queridos en ese momento porque pagaban demasiado bien. Entonces piensa tú, una niña de 18 años, o sea, todo esto pasó a los 18 años, o sea, no te estoy hablando, te resumo. Y me presenté, ya tenía experiencia porque ya había trabajado en la otra embotelladora, y me escogieron una empresa de servicios temporales, me escogieron y ganaba muchísimo dinero. Entonces, en ese momento, muchísimo dinero es mucha plata porque yo comencé ganando el salario mínimo, ¿no? Ajá. Y luego piensa tú que fueron 4 o 5 salarios mínimos Ok. para una pelada de 18 años. Como usted súper específicamente servicio al cliente, me encantaba, era hablar por teléfono, pasaba los teléfonos ya, además me encantaba porque siempre he sido muy vanidosa, entonces siempre... Pero ya ahí eran todavía los teléfonos de ruedita o ya empezaron de botones. Los de botones. Ay, bueno. Los de botones y con la, Y con la diadema. y con la vinchita. Ok. Entonces, no, me fue muy bien. Ahí salía del trabajo, me iba para mi casa, que queda al lado de la universidad. Seguimos viviendo con mis papás en el mismo lugar de toda la vida. Llegaba a la casa y me iba inmediatamente para la universidad. Pasas de la universidad en Montería, después de todo ese proceso de tener tus 18, de estar en esos primeros trabajos, de empacar, de llamar, de saber qué es empezar a cumplir un horario. Muchos de nuestros niños hoy, de nuestros pelados, de todos los que están dentro del programa, que hemos ido hasta allá, que con ellos hemos tenido no solamente estos podcasts, sino también acercamientos a través de cosas de formación donde hablamos de estas historias y que no te conocían, que es para nosotros la verdad una alegría, y yo me siento muy contento de he entrevistado muchas historias, pero aquí esta vez con la tuya, pasar de la universidad, porque tú has construido grandes sueños a través del tuyo, que eso es lo que en realidad marca la diferencia. ¿Cómo es ese proceso de pasar de la universidad a empezar a tener cargos estratégicos, por ejemplo, en el Ministerio de Trabajo, en la OIT? ¿Cuál ha sido el mayor reto personal en ese camino? Bueno, antes de pasar a la universidad, duré 2 años trabajando en la embotelladora Román, y en ese momento una compañera, porque he tenido muchos ángeles, siempre he tenido ángeles en la vida, me dice, Melba, si tú estás estudiando Derecho y quieres ser una gran abogada, no puedes seguir trabajando acá. Okay. Entonces yo decía, yo necesito la plata, busqué en el periódico, había una oferta de trabajo. La oferta de trabajo era una empresa de
abogados, se necesitaba una asistente jurídica. Entonces yo dije, uy, ya yo me siento preparada para ese cargo. Y en ese proceso me presenté y me escogieron nuevamente. Me tocaba irme con unos prontuarios, eran unos folders grandísimos que tú anotabas como cada actividad que tenía un proceso jurídico. Entonces me tocaba subir escaleras, ir con escaleras, ponerme uniforme, llegar. Uy, no, era agotador. Pero esa persona, ese jefe, para mí es muy querido, y lo que viví en ese proceso, ese jefe que tuve, porque es un amigo hoy, me ayudó muchísimo a entender lo que era lo jurídico, me ayudó a exigirme más, a pasar de la zona de confort de, sí, tienes un buen trabajo y ganas muy bien, pero es que eso no es tu futuro. Entonces, hoy muchos estudiantes, y te cuento, Cami, ahora que mencionabas lo de directora de Derechos Fundamentales, cuando fui directora de Derechos Fundamentales, una de las políticas públicas que ayudé a implementar en Colombia, porque pues ya la Organización Internacional del Trabajo ya tenía un convenio internacional que era el 138 y 182, pero fui parte como de esa construcción de esa política pública en ese momento. Era la política pública de trabajo infantil. Entonces, hoy lo que le digo a los estudiantes es, yo sé que muchos de ustedes trabajan, yo sé que muchos de ustedes ayudan a sus papás en zonas muy apartadas. He visto las historias recientes, las que están en Guajira, que me mostraba uno de los colegas, porque pues luego te cuento. Tengo muchas cosas que contar. Me tienes que parar porque yo hablo. Tranqui, que vamos súper bien. Entonces, no, mira, lo que les digo es, fui parte. Yo pienso que a los 18 años no se puede catalogar como una niña trabajadora en el marco de la ley, pero es que somos muy niños a los 18 años. Creemos que no lo sabemos todo, que podemos, que tenemos la energía, que podemos ser los papás de nuestros papás, pero no es cierto. Esta oportunidad que hemos creado para los jóvenes, especialmente a los jóvenes de Senatit y los jóvenes de los programas de Formándonos, son programas soñados, son programas que te dicen a ti, tienes tiempo, aprovéchalo para formarte, Total. porque luego que pase este tiempo vas a tener mucho tiempo para mejorar tus habilidades en el trabajo. Sí. Y los mismos empleadores te van a ayudar a fortalecer esas habilidades en el trabajo. Melba, algo muy importante y es de los procesos. Hoy nosotros como jóvenes muchas veces no entendemos ese proceso. Que primero tenemos que salir del colegio, hacer bien las cosas allí, aprovechar eso que muchas veces ustedes nunca tuvieron como oportunidades, que a nosotros de pronto se nos dio más ese reflejo y que muchas veces no sabemos que hay personas detrás luchando por nuestra integridad que nosotros no conocemos y por nuestra formación, que era lo que hablabas del programa de Senatic, de Formándonos. Pero entonces en esos procesos nosotros lo que queremos es salir del colegio y empezar a ganar plata y no sabemos que hay que pasar por esas cosas que nos van a formar. Hay algo súper bonito, tu experiencia inspiraba a muchos. Y hay muchos de esas personas, porque hoy es primera vez que sales a contar esto y a mí me tiene súper emocionado porque uno no se da cuenta de lo que ha pasado, que yo también he participado y he sido partícipe de tus políticas. Entonces aquí donde estoy súper emocionado de saber y de darte las gracias, que gracias a ti muchos en el país hemos tenido muchas oportunidades. Hoy, con la creación del programa de formación profesional, ha impactado la vida de alrededor de 250.000 colombianos. 250.000 colombianos. ¿Qué y cómo se siente eso? ¿Qué has aprendido de eso? Que hoy se pueden ver esas cifras y decir, no, es que yo nunca lo imaginé. Sí, es que ahí es donde está el tema. O sea, todo tiene una disciplina y todo tiene un tiempo, ¿sí? Y ese tiempo que hoy los jóvenes están dedicando en las escuelas es demasiado importante. Ellos no lo ven. Ellos dicen, ¿para qué me va a servir la matemática si yo no voy a ser contador? Total. ¿Para qué me va a servir las ciencias sociales si yo no voy a ser historiador? ¿Por qué tengo que estudiar otra lengua si al final pues yo hablo muy bien el español? O sea, es que las oportunidades se crean desde la escuela. Realmente, primero desde el hogar. Creo que hay muchos entornos, ¿cierto? No hay unos entornos tan favorables en este momento. Y hay otros que son muy favorables, pero no son aprovechados. O sea, cuando yo veo, por ejemplo, hasta mis mismos colegas, gente de mi equipo que yo les digo, y ellos saben quiénes son, y les digo, ustedes saben lo que se ha sacrificado su papá y su mamá para que usted esté acá, los regaño porque muchas oportunidades no las tuvimos nosotros
porque no estaban creadas, o si estaban creadas eran para un público muy selecto, o si era para un público selecto no se conocían porque no había mucha comunicación. Y por eso uno de los temas que yo más inculco en estos programas es, tenemos que contar que hay la oportunidad. Aquí está la vacante, aquí está el proceso de formación, aquí está la articulación para nosotros poderles ayudar. Pero a veces también uno le da mucha tristeza porque tenemos programas, por ejemplo, donde damos un acompañamiento también, una ayuda económica, algunos incentivos para que los estudiantes no tengan ese proceso de deserción, pero ellos todavía siguen exigiendo más. Entonces yo digo, tienen un salario mínimo dividido en varios momentos, tienen ese auxilio también, por ejemplo, para que se puedan conectar en este caso. Fue un programa que lo soñé. Este proyecto, cuando el gobierno nacional nos los entrega, fue un programa que estaba dado para que los centros de formación, que son aliados de las políticas de formación en el país, hicieran procesos de formación a la medida, pero se les entregaba al gobierno para que continuara su proceso. Y entendemos pues que el gobierno, con tantos temas que tiene, no había un seguimiento y monitoreo. Este programa lo adecuamos, buscamos que tuvieran incentivos los estudiantes, que lo soñáramos para que un estudiante realmente llegara a estudiar y que tuviera todas las facilidades para terminar. Entonces, ahí te digo que lo soñamos, y hoy es un programa que va a cumplir 10 años. O sea, con todos estos movimientos son programas de cooperación para el desarrollo, pero que lo creamos, lo soñamos, hemos tenido la oportunidad de desarrollarlo y que hoy va a cumplir 10 años el próximo año, y que queremos seguir impactando muchas personas, especialmente víctimas del conflicto armado, porque fue diseñado para víctimas del conflicto. Otros programas que fueron diseñados para que los jóvenes asistieran a la universidad, otros programas que fueron diseñados también para que hicieran procesos de formación de habilidades blandas, de comunicación, de lo que fue la política de teletrabajo. Tuve la oportunidad también de inspirar ese decreto de teletrabajo en el país en el año 2008, imagínate. Bueno, no estaba la pandemia, no estaba muy... No existía la pandemia, pero ya soñábamos, porque hemos tenido equipos de trabajo, porque eso no he sido yo sola, hemos tenido equipos de trabajo que somos muy creativos y siempre estamos pensando qué va a pasar después, qué sería lo mejor. Pero hicimos como un híbrido entonces entre lo que era la oficina y lo que era trabajo remoto. Entonces por eso pensábamos en ese momento en estas personas que trabajaban como freelance, que no podían estar o que no podían estar pagando de manera permanente un espacio físico. Y ya el tema de teletrabajo ha ido cambiando y ha ido surgiendo nuevas formas de inclusión laboral de manera específica y con muchas más, con un mayor reconocimiento y respetando aún más los derechos de los trabajadores. Entonces, de alguna manera, la vida me fue llevando por ese tema del derecho, pero antes de llegar a establecer políticas públicas en el país y trabajar para los temas de cooperación para el desarrollo, en ese momento abro oficina, todavía no me había graduado. de la universidad. O sea, Dios mío, es que esa universidad fue larga. En ese momento no eran 5 años de derecho, sino 6. 6 años, ustedes saben lo que era eso en ese momento, 6 años, cuando mis amigas, de alguna manera, algunas, porque como estudiaba de noche, estudiaba con gente mayor. Total. Algunas siempre tenían como plan, como vámonos para comer, vamos a hacer esto. Otras trabajaban mucho como yo. Y unas amigas adoradas en la universidad que siempre fueron como mi soporte, como en momentos difíciles, porque tuve momentos muy difíciles durante la carrera. Momentos en donde dije, no quiero seguir más. Cuando salí de esa empresa, yo dije, no quiero estudiar más, o sea, no me quiero graduar, quiero ya terminar esto porque estoy cansada. Y me decían, si este es tu sueño, tú siempre has soñado ser abogada para ayudar a los demás, tú no puedes quedarte a mitad de camino. Entonces, en ese momento, pues yo abro mi oficina, ya llegó por fin el grado, ¡ay, qué emoción! Llegó el grado, me gradué con honores, me fue súper bien, fuimos 3 amigas las que nos graduamos, 3, 4 amigas, 4 amigas que nos graduamos, fuimos las primeras que nos graduamos de esa promoción, hicimos fiesta, pasamos delicioso. Ya yo tenía mi oficina, tenía gente a cargo, y en ese tener a gente a cargo duraron 2 años,
donde comenzaron a entregarme muchos procesos, porque eran procesos, lo que conocemos en el derecho como derecho procesal. Ujú. Yo ejercía la carrera, y en ese ejercer la carrera comencé a entender que económicamente me iba a ir súper bien, porque eran procesos de mucho dinero, donde los honorarios eran muy altos. Honorarios que yo no me imaginé, Cami. Porque tú nunca estabas detrás de eso. Yo no me imaginé eso, eso llegó. Ajá. Llegó porque realmente yo siempre tuve un sueño, quiero salir adelante, como muchos de los que están acá. Yo quisiera hacer una pausa en eso porque los que nos ven y lo que ahorita hablábamos del proceso es muy necesario. ¿Qué te está motivando? ¿O te está motivando el dinero y detrás de eso se va la vida? ¿O te están motivando los sueños? Que es la diferencia que tienes. Tú siempre has tenido un eje motivador que han sido esos sueños y poder servir a los demás, y eso ha tenido el accidente, que es el dinero, que es ese tipo de cosas que hoy nosotros no entendemos, ¿cierto? Porque como estamos mira, el hecho de que ustedes hayan desarrollado y de que se haya desarrollado con el equipo tantas oportunidades para tantas personas, nace de la necesidad de que ustedes no las tuvieron. Así Pero es. hoy que nosotros las tenemos y las desaprovechamos, y que podríamos hacer con esas oportunidades, porque una oportunidad no solo salva ni regenera la vida de una persona, sino de una familia, de un contexto, de todo lo que tiene que ver con tu barrio, con el lugar donde vivas, en tu pueblo, tu vereda. Si nosotros lo entendiéramos, que ese proceso nos tenemos que pulir y limar y estar pensando, enfocados en lo que es el sueño y no en el dinero, que ese es el accidente, ¿qué crees tú que lograríamos? Mira, Porque ya se logró con tu equipo lo que decías de impactar a muchas personas, pero soñamos con que todo Colombia lo pueda hacer, ¿cierto? Y que muchas personas se van impactadas por ese tipo de ideas que nacen desde estas personas. ¿Tú crees que la carencia, en cierta medida, ayuda? muchísimo. Yo pienso que hay una fuerza interior que nace de no tener todo, ¿sí me entiendes? O sea, yo lo tuve todo, después no lo tuve todo, después lo tuve todo. Sí, Entonces, en esa carencia no solamente económica, porque hay carencias emocionales sí, y hay carencias físicas, ¿qué? ¿sí? Y espirituales, podría decir. Entonces, de esa carencia, lo que he visto es que hay mucha creatividad, Sí, ¿sí? Entonces, cuando tú no tienes algo, tú sueñas como, me gustaría esto, sueño con esto, y muchos de los estudiantes, y por ejemplo, encontramos que el 50% de nuestros programas son mujeres. Entonces, son mujeres, y hay mujeres que les toca atender en la casa. sí. Además, hay algunas que ya son madres, les toca atender a sus hijos, pero adicional les toca otras que tienen pareja y les toca atender al marido, pero además de que les toca atender al marido, tienen que ser responsables en las clases. Entonces, pienso que de la carencia sí sale una fuerza interior muy fuerte, pero hay otros como que se dejan arrastrar por el medio, ¿sí? Entonces, hay pelados que en este momento están en entornos muy difíciles, Cami, donde hay grupos armados de la ley, al margen de la ley, donde hay un tema de reclutamiento muy fuerte, donde hay un tema de trabajo infantil. Entonces, los convence que venga, trabaje porque tiene que ayudar a su mamá. Ajá. Venga y llévese esta droguita porque esto le va a ayudar a pagar algo, o los tenis o la ropa que a usted le gusta, o lleve o haga este mandado o acuéstese con una persona, ¿sí? O sea, Que se vulneran los los derechos. derechos, o sea, lo digo así de manera muy no técnica, lo digo de manera muy natural, Pues, porque de eso se trata hoy este podcast, de tener un encuentro con ustedes, porque hoy que vemos, Cami, muchos jóvenes están abandonando sus estudios, porque dicen, esto no me sirve, esto no me va a llevar y no me va a conducir a nada. Entonces, nosotros estamos tratando de generar herramientas a la medida, de utilizar la inteligencia artificial, de formar a los profesores, de acompañarlos con acompañamiento psicosocial, de entregarles incentivos en los momentos que se puedan, de articular a los actores que uno ve muy difícil de alcanzar, ¿sí? Como venga, cuál es la oferta que tiene para el país los procesos de formación. Entonces, la respuesta definitivamente, pienso que cuando les damos todo tan fácil, no siempre es bien aprovechado. Entonces, yo sí pienso que hay que ayudar,
que hay que Ajá. ayudar, hay que estar pendiente del joven, hay que acompañarlo en ese proceso, pero también a los padres que nos escuchan, o sea, a veces damos demasiado. Entonces, el dar demasiado, llegar a esos extremos, pienso que hay que buscar una medida. Total, hoy se tiene dentro de esos procesos de padre, hijo, hijo y padre, es que no, yo le quiero dar a mi hijo todo lo que yo no tuve. Y no está mal pensarlo, pero sí está mal en el actuar, porque ustedes saben que a un niño cuando nace no le puede dar una hamburguesa, o sea, como que todo tiene Tiempo. un tiempo y un espacio. Hay algo muy lindo que resaltabas. A todos los que nos ven, estamos pensando en ustedes. A todos los pelados que están estudiando, que están en ese proceso, a todos los instructores, a todos los que hacen parte de Senatic, de los procesos de formación, estamos pensando en ustedes. No crean que el hecho de que este equipo, de que muchas personas se sienten aquí o que particularmente nos vean contar a través de todo ese proceso un poquito de lo que ha pasado, es una lucha pensando en ustedes. No crean que esto es simplemente, no es que tan bueno que pasa, no, tan bueno que están allá, no, que ya tienen sus empleos, sus trabajos, sus cosas. Este sueño y estas oportunidades para que ustedes las aprovechen y que el día de mañana no seamos nosotros los que estemos aquí, sino que ustedes saben que yo lo soñé, se dio la oportunidad y ustedes estén haciendo esto, que estén inspirando a más personas. Cami, mira que es importante lo que dices porque uno se pierde en el sueño, porque la plata, o sea, el dinero Lo engolosina uno. llega y entonces tú quieres ayudar a tu mamá, quieres ayudar a tu papá, quieres ayudar al primo, quieres darle regalo a la novia, regalarle el novio, hacer un viaje y comienzas tú a enredarte sin darte cuenta, pero por eso es muy importante tener como esa, o sea, esa claridad y esas decisiones, o sea, la información. Nosotros lo que tratamos es dar mucha información para que se tomen decisiones informadas de manera permanente. Entonces, cuando ya yo tengo mi propia oficina, y recuerdo, quiero recordar esta parte, cuando ya tengo mi propia oficina y yo comienzo a ganar mucho dinero, uno de los temas que me llevó como a hacer clip fue un día que estábamos en, en una diligencia de secuestro, que se llama así en el derecho procesal. Estábamos haciendo un embargo de un inmueble, de una casa, más los bienes muebles. Y había un niño viendo televisión con su control y llegó el señor secuestre y le quitó le quitó el control al pelado y el peladito me miraba y comenzó a llorar y yo dije, yo no estudié derecho para esto. Yo ese día dije, no estudié derecho para quitarle las cosas a los demás. Yo estudié derecho para ayudar a los demás, porque no hay nada que edifique más que el ejemplo. Entonces pasé a ser directora de derechos, luego directora de empleo y pues luego pues ya estuve como viceministra, luego yo un viceministro superadorado, pasé a ser directora de derechos nuevamente, luego se dio la oportunidad y concursé y estoy acá en la Organización Internacional del Trabajo. Ahí con eso que mencionas, ya dentro de ese proceso, desde esa experiencia diseñando el programa de formación, ¿qué le dirías hoy a los jóvenes, a nuestros jóvenes de Senatic? Pues que participen de manera activa en todo, o sea, ¿qué encontramos? Jóvenes que dicen, ya esto lo estudié, ya esto me lo sé, esto no me sirve para nada. O sea, sí sirve, porque ustedes pueden ser los mentores y los tutores de sus otros compañeros que no tienen las mismas habilidades que ustedes. Total. Entonces, comenzar a pensar, lo que estoy haciendo, ¿para qué me sirve? Lo que estoy haciendo, ¿cómo lo puedo replicar? ¿Qué más puedo estudiar? ¿Qué otro tiempo puedo adquirir? O sea, tengo tiempo libre, ¿cómo este tiempo libre lo puedo invertir? Entonces, tenemos canales de comunicación para el caso de los programas de Senatic, tenemos instructores de manera permanente haciéndole seguimiento, tenemos visitas permanentes, tenemos entidades como el SENA, como Mintic, tenemos entidades como las entidades de servicio público de empleo, las alcaldías, las gobernaciones. Aquí hay un montón de gente trabajando para que esto sea realidad, porque realmente queremos que esas oportunidades hoy que están exigiendo los empleadores nos dicen a nosotros, mire, que estudien sus habilidades técnicas, que nosotros les ayudamos a fortalecer sus habilidades blandas. Y esas habilidades blandas son la resolución de conflictos, trabajo en equipo, construcción de confianza, el tema de escucha asertiva, ¿sí? Y esas habilidades, algunos las tienen desde que nacieron. Sí. Otros simplemente les dan mucho miedo hablar, mucho miedo contar, mira, tengo esta necesidad, hoy en mi casa sucedió esto,
o definitivamente yo me quiero salir del programa porque luego no voy a trabajar porque mi mamá tiene una cosecha de café y yo tengo que ayudarle el café. Pero es que hoy día la tecnología se va a necesitar para todo. Total. Se necesita para Y todo. todos los procesos se están volviendo mucho más tecnológicos, incluso desde el campo, desde todo eso. Entonces, no hay que ignorar ese tipo de oportunidades. ¿Es posible transformar la vida a través de esta oportunidad? Claro, mira, nosotros hoy vamos a lanzar también próximamente una ruta que se llama Trayectoria Goya. ¿Qué? ¿Sabes por qué por Goya, no? Por... Gestión, oportunidad, aprendizaje, Ajá. pero realmente por Gregorio. Ajá, sí. Melba, Gregoria y Alberto. Muy bien, qué lindo eso. Sí, Trayectoria Goya le va a permitir también al estudiante, o sea, ¿para qué me estoy formando? ¿Hacia dónde me conduce? ¿Y cómo lo puedo lograr? Entonces, de manera rápida. Hoy tenemos también empresas privadas que nos están ayudando muchísimo, como no las puedo mencionar todas, pero pues no las voy a mencionar. No, Estas empresas vamos a tener eventos próximamente también como para hacer ese match entre la oferta, la demanda y cuál es esa ruta de generación de ingresos que se está construyendo. Entonces, hay procesos de participación en todos los departamentos, municipios. De alguna manera hay una Secretaría de Educación, una Secretaría de Planificación, una Secretaría de Empleo. Hay alcaldes y gobernadores que realmente sí están preocupados por ese bienestar de los jóvenes. Entonces, esto es un conjunto de oportunidades donde la OIT lo que está haciendo es diseñar los programas, ponerlos en marcha, actualizar algunos que en este momento pues estaban desactualizados, diseñar nuevos para lo que viene en los próximos años y, y también hacer un acompañamiento permanente a la medida de la necesidad, tanto del departamento, municipio, como del joven el estudiante porque se está formando. Entonces, bienvenidos de verdad y tocar las puertas, porque de eso se trata, tocar las puertas de manera permanente. Melba, ¿qué consejo? Esta es la penúltima pregunta. ¿Qué consejo le regalarías a esas personas jóvenes que nos ven y que están dudando en continuar con el proceso? Que no hay prisa, Cam. O sea, que todo llega. Todo lo que ustedes sueñan van a llegar. Hoy estamos también en lo que han denominado unos tiempos donde todo el mundo quiere todo muy fácil, Sí. ¿sí? Y no quiero decir que sean los jóvenes, o sea, también los adultos. O sea, hay adultos que se han dejado llevar por lo fácil. O sea, yo tuve que pasar más de 20 años para estar acá, sentado con ustedes. O sea, estoy trabajando desde los 18 años. Bueno, y aparte 20 años y también pararse a empezar a hablarlo y empezar a salir y ver qué hay detrás. Gracias por esa decisión. Sí, siempre me han invitado amigos a que lo hiciera porque me decían es inspiradora. Pero pues yo quería inspirarme a mí misma, no mentira. Sí, 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 funciona. Eso está demasiado bien porque tú eres la misma que se coloca las metas, los retos y eso te lleva hacia más. Sí, yo creo que estoy en una etapa muy bonita, Cami, porque he podido ayudar a mi familia, he podido soñar lo que yo quería para mí, todavía sigo soñando, en este momento estamos discutiendo qué va a pasar con estos programas los próximos 10 años, imagínense, o sea, estamos creando todo el tiempo, seguimos estudiando. Después de todo esto, pues yo seguí estudiando, estudié en Bogotá, tuve la oportunidad de estudiar en Washington, sigo formándome, sigo, o sea, esas ganas de aprender nunca se me han quitado. Hay momentos que uno está cansado, claramente, pero lo que yo les diría a los jóvenes es que no hay prisa. No hay prisa. Hoy todo tiene su tiempo. Hoy me tocó clase de educación física, pues voy a hacer educación física. Así es. Mañana me tocó clase de inteligencia artificial, voy a la clase de inteligencia artificial. Mañana por alguna razón no puedo ir al colegio, pues no se sientan mal, se actualizan en lo que, para eso pues están todas las herramientas también en este momento, pero todo tiene un tiempo. O sea, bajarle un poco la velocidad, dedicarnos a estudiar, porque en este momento lo que tenemos es que dedicarnos a estudiar, ser altamente competitivos en lo que nos estamos formando, pues, porque las oportunidades las estamos creando los diseñadores de política pública, los expertos que intervienen en esta clase de programas, también los países que cooperan para que se reciban los fondos,
los gobiernos para que realmente el dinero llegue a la población que lo requiere, los alcaldes y gobernadores para que se implementen políticas reales de acuerdo a esas necesidades, la empresa privada para que se cree esa oportunidad de empleo, los mismos emprendedores para poder generar autoempleo. Entonces, todos hay un universo, un ecosistema, ¿sí? Trabajando para que la política de generación de ingresos para la población joven realmente sea efectiva. Total. Creemos en Senatic, creemos no que los jóvenes son el futuro, sino que son el presente. Entonces, desde su presente, no queremos hacer un llamado de atención, sino motivarlos, inspirarlos a que no solamente se queden ni hagan solamente parte del proceso, sino que lo vivan, que lo experimenten. Hay algo que hay en Senatic que yo no he visto en otros procesos, y es que hay una gran preocupación, no solamente por la etapa de formación, sino por también inspirarlos a través de historias, de webinars, de cosas que impactan desde su cabeza, su conciencia, hasta la manera de ser y en esos procesos de formación, que lo hemos visto a través de muchas historias de personas, de muchos formadores, de muchos profesionales en psicología, en pedagogía, en trabajo en equipo, que eso me impacta mucho porque no lo hay en los programas. Miren, estamos preocupados no solamente porque ustedes desarrollen todo lo que tenga que ver con su estudio y su trabajo y tengan oportunidades, también nos preocupa su ser. Exactamente, Cami, porque eso no se trata de un número. Nosotros tenemos actividades, productos, unas responsabilidades que se van a cumplir en el marco de la cooperación que tenemos con el Ministerio de Tecnologías de Información y del SENA de manera puntual y del Ministerio del Trabajo. Se cumplen las actividades, se cumplen los productos, pero luego sigue otra cifra, o sea, nosotros les estamos dando todo el acompañamiento posible. No podemos estar en todos los colegios al mismo tiempo, no podemos, el equipo que tenemos es un equipo grande, pero realmente hoy, por ejemplo, hay colegas que están en Uribia, hay otros colegas que están en Bolívar, otros colegas que están en Atlántico, otros que están en Mocoa. Entonces, realmente estamos en los lugares donde la cooperación llega, ¿sí? Pero que delega muchas actividades. Nosotros no estamos delegando, aún con nuestra seguridad, porque a nosotros nos hacen estudios de seguridad para poder llegar a lugares donde hay, donde el conflicto pues aún se sigue viviendo, ¿sí? Total. Pero ellos dicen, no importa, yo me arriesgo y lo hago, ¿sí? Nosotros tenemos las normas, los procedimientos, cumplimos los procedimientos, pero no podemos obligar al colega que vaya a territorio. Sí, eso está loco. No es una obligación, Sí. ¿sí? Sin embargo, aquí para ninguno es una obligación. Desde la persona que hace la primera solicitud de enviar un documento administrativo hasta el director general de la organización, hace parte de todo este proceso. Esta clase de programas, al ser programas de cooperación, tiene que haber un mix. Las normas de la entidad y las normas de entidad de cooperación como la OIT y las normas jurídicas del gobierno de Colombia. Así es. ¿Sí? Entonces, no es fácil. Entonces, desde la creación, la negociación de un proyecto, hasta la implementación, el seguimiento, los resultados, la eficacia en la ejecución de los fondos, es todo un proceso que articula a muchos actores. Mira, a mí me da mucha tristeza cuando pasan cosas como mensajes como no, es que esa plata se la dan gratis y esa plata la están trabajando en nuestro derecho. Mira, no es fácil. Si nosotros no queremos hacer el programa, nadie nos obliga a hacer el proyecto. Así es. ¿Sí? Nosotros tenemos muchos programas que queremos implementar, pero estos de manera específica tienen corazón. ¿Sí? Todos los programas que tiene la OIT tienen un corazón porque hay detrás de ellos alguien que ha soñado para que eso suceda. Porque siempre queremos dar cuál es el valor agregado que genera la OIT a estas clases de procesos. ¿Qué es lo que no se ha hecho para hacerlo? ¿Y qué es lo que se está haciendo para mejorarlo? ¿Ves? Entonces, eso es lo que nosotros queremos. Yo quiero que piensen, no es solamente el instructor que llega. Tenemos un tema de rotación, invitamos mucho también a los instructores para que presenten sus hojas de vida. Aquí todos llegan a hacer un proceso, se escogen de acuerdo a unas habilidades, a un acompañamiento puntual. Los mismos estudiantes, todavía hay colegios que estamos haciendo procesos de matrícula y que hacemos un proceso pues, también de perfilamiento y que para que efectivamente podamos llegar a cumplir esa meta, porque no se trata
de un número, Cami. Se trata de transformar una vida y que esa vida también pueda transformar otras y su entorno. Yo sí quisiera terminar este podcast con una pregunta más enfocada a eso del ser. ¿Qué significa la espiritualidad para ti? ¿Por qué te mueve tanto el otro? ¿Qué nos darías como pauta para nosotros entender que eso es importante? Bueno, a mí me mueve mucho la fe. Yo soy una mujer que profeso la fe en todo lo que hago. Los que me conocen lo saben. El amor me mueve muchísimo. Siento que sin amor realmente tú no puedes hacer nada. Porque primero te tienes que amar. Sí. Primero uno se tiene que amar muchísimo y de ese amor parte el amor hacia los otros. Total. Otro tema que me mueve demasiado y que todo el mundo lo sabe, también la gente que me conoce, es la familia. Para mí la familia es mi núcleo, para mí la familia es ese soporte que me ayudó a crear y a soñar y a pensar que no estoy sola, ¿sí? Porque muchas veces creemos que estamos solos, pero no estamos solos, siempre hay un amigo, hay amigos que se vuelven familia, ¿sí? Soy una persona que nunca he parado. O sea, yo desde los 18 años estoy trabajando y paro cuando tengo vacaciones y eso, pues, me cuesta desconectarme. Me cuesta desconectarme, pero pienso que el mensaje también es, hay que dedicarse tiempo a uno mismo. Porque si tu salud se ve mal, pues tú no puedes hacer nada por los demás, ¿sí? Entonces, mi mensaje es amor, perdón, el autocuidado, el trabajar con personas que verdaderamente tengan los mismos sueños, porque siempre, yo soy una mujer muy resiliente, siempre de las cosas que no son tan buenas, saco cosas muy buenas. Muchas gracias a ti, Melba, gracias por acompañarnos, gracias por atreverte, no es fácil dentro de esos procesos, no solamente a contar la historia, sino a abrir el corazón. Tú eres una mujer así, como se ve, una mujer transparente. Entonces, desde eso iluminas y das luz. Muchas gracias por eso. Y a todos los que nos siguen en este podcast Goya 360, agradecerles. No se les olvide que la formación profesional no solamente cambia tu hoja de vida, cambia tu vida. Que estén muy bien. Y hasta aquí, Goya 360, podcast del programa de formación profesional de la OIT en Colombia, creado para promover los principios y derechos fundamentales en el trabajo.